actualidad de nuestro programa todos los días en nuestro canal de noticias T13 en vivo. Hoy con una figura muy importante, una destacada intelectual pública, una directora de empresas, pero ella prefiere que la presentemos como historiadora, lo cual también es. Así que correctísimo. Lucía Santa Cruz, muchas gracias por la gentileza de estar acá, Lucía. Muchas gracias, Iván. Hace 30 años que no venía a Canal 13. ¿30 años? De cara al país. No le creo. Bueno, iba a empezar recordando eso, de todas maneras. Sí, pues. Usted está en el Día del Dedo Lago, digamos, ya que estamos. Sí. Qué gran programa y qué aporte se hizo ahí, ¿eh? Ahí yo creo que fue absolutamente indispensable para hacer una transición pacífica. Sí, un recuerdo para Raquel Correa, para Roberto Pulido, que eran sus compañeros en el set, y para Gonzalo Bertrán, que era el director. Así es. Y desfilaron todos los actores políticos que no habían tenido la posibilidad en 15 años de expresarse. Sí, era un programa de altísima audiencia. ¿Y de esa época que no venía? A la pantalla, digo. La verdad es que yo había tomado la decisión de no aparecer nunca más en televisión. Y hoy día yo creí que venía a la radio. A Tele 13 Radio. A Tele 13 sí, pero me había prometido venir, así que le agradezco mucho que haya roto ese autoveto. Eso. Y es muy bueno que venga esta semana porque mire lo que pasó. Se pelearon los presidentes. Se pelearon. ¿Qué encuentra? Mire, a ver, yo creo que es un incidente profundamente decepcionante. Yo creo que son cosas que en una democracia no pueden pasar. Los diálogos no se pueden romper. Los desacuerdos siempre se tienen que aclarar. Y yo creo que habían diferencias menores que podrían haberse perfectamente gestionado de otra forma. Yo creo que a mí no me gusta atribuir responsabilidades ni culpas. Yo creo que el problema del canal chino era un problema grande. Y creo del cable, sí. Claro. Y pienso que debió haber sido un tema en la bilateral entre los dos ministros de Transporte, pocos días antes en que se iba a firmar el decreto. Y no lo fue. Creo que era tan importante que el presidente debió no haber hecho una lista de lo que se iba a conversar, sino que en ese tema un poquito una editorial y con una cierta urgencia. Una cápite, una separata. Aquí está este tema. Exacto. ¿Por qué no lo vio el presidente aparentemente? ¿No lo consideró tan relevante tal vez? Claro, no lo considero. Lo que también es extraño, yo leí la columna de Sebastián Edwards, donde dice, esto era tan predecible. Si Estados Unidos no quiere aceptar influencia china en Occidente, ya le había quitado la visa al presidente de Costa Rica, no había permitido interferencias chinas en el canal de Panamá. O sea, creer de que intervenido acá en Chile en otras cosas también, digamos, ya que estamos. Claro, pero creer de que esto iba a pasar piola, sin ninguna objeción, yo creo que debió haber levantado una alarma inmediata. ¿Y qué hay? ¿Hay un poco de pensamiento mágico, wishful thinking, inmadurez? Yo creo que un poco no querer si uno sigue ese análisis, enfrentar un problema que la verdad es que se ha transformado en un zapato chino. Porque nosotros tenemos que ser capaces de mantener muy buenas relaciones con los Estados Unidos y tenemos que mantener nuestras relaciones comerciales con China, que es prácticamente nuestro principal destino de exportación. Claro, y en ese sentido es muy sorprendente como lo que dice usted, porque efectivamente Estados Unidos hace rato que marcó una línea roja, particularmente en el tema tecnológico, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. En Inglaterra hubo un problema con Huawei. También sacó Huawei, igual que acá, digamos, de la licitación 5G en Inglaterra. Así es. ¿Y en Inglaterra cuando pasó eso, hubo discusión sobre la soberanía y sobre estas cosas? ¿O hay más pragmatismo? Hubo más pragmatismo. Y la soberanía, se recurre muchas veces a la soberanía, pero resulta que a veces hay conflictos entre soberanías. Porque
Estados Unidos considera que está dentro de su soberanía quitarle la visa a personas que no quiere que visiten su país. Sí, también es cierto. Bueno, técnicamente es y una técnicamente decisión es soberana, así, digamos. no es amistoso, es inconveniente, no, pero las relaciones con los Estados Unidos han estado bien tensionadas últimamente, entonces tampoco eso ha facilitado las cosas. Ahora, dicho todo eso, yo creo que una vez producido el desencuentro se debió haber buscado un análisis y una rectificación en que no quedara mal ni uno ni otro. Ahora, eso es lo extraño, porque cuando el presidente electo, José Antonio Kast, llega a la Moneda, él va con la planificación, diseña los escenarios, porque si no, si no estamos hablando de cualquier cosa, diseña los escenarios y él sabía que pedir una retractación o pedir una aclaración, ahí también difieren en el verbo, pero pedir eso podía traer este conflicto. Y ahí la decisión era, entonces nos vamos. Parece una decisión equivocada también, ¿no? Lo que pasa es que uno no sabe si fue una decisión planificada o una respuesta impulsiva frente a la frustración del rechazo del presidente Boric. O sea, mi pregunta está implícita como una alta opinión, digamos, respecto a la capacidad estratégica del nuevo gobierno. Digamos. Bueno, no sé, si no la hemos visto, si esto es antes de que asuma, si ese es el problema. Pero no debió haberse producido el resultado, esa salida y no hay nadie que esté contento con esto, esa es la verdad. Tampoco la gente, aparentemente. Salió una encuesta CADEM, se publicó anoche, empezó a circular hoy masivamente, que dice que básicamente casi 2/3 de los chilenos no están de acuerdo en que haya habido este conflicto. Por supuesto que no, si hay una cosa clara, que el país quiere acuerdos y quiere deliberación democrática. No quiere un enfrentamiento polarizado que termine en rupturas. Eso yo creo que está clarísimo. Y el propio presidente electo había estado en una línea magnífica. Muy de estadista. Y muy sintonizado con los deseos de la población, en el sentido de que él iba a ser el presidente de todos los chilenos, que iba a gobernar con todos, que iba a dialogar, que él creía en el entendimiento. Entonces, esto no concuerda con ese inicio que a todo el país le pareció magnífico. ¿Hay dos Kast o esto es un matiz respecto de una cuestión que él consideró, habiendo ganado la elección, una obligación de Estado, digamos? No, yo no creo que haya dos Kast, no. Yo creo que las personas, los seres humanos, cometen errores. Los presidentes también, ¿no? Y los presidentes también. Si no, pregúntale a Richard Nixon, digamos. Exactamente. No, me fui al chancho con el perdón, me excedí con el ejemplo. Pero bueno, dicho todo eso, ¿qué expectativa tiene del gobierno? Todo el mundo dice que son muy claros los primeros 90 días. Sí, lo que pasa es que yo creo que los problemas que tiene Chile son tremendamente complejos. Yo no motu propio, digamos, no habría definido que este país está hecho pedazo, ni que estamos en una emergencia. Yo sí creo que tenemos problemas muy graves inmediatos y que son los que la población valora. Y me refiero, por supuesto, a la inmigración, al declinamiento de la economía y a la criminalidad creciente. Pero al gobernar un país se abordan muchos otros problemas también. Si este país tiene problemas muy serios de arrastre y tiene problemas que, aunque se arregle la economía, no nos va a llevar al desarrollo no se arregla automáticamente si no se arregla el problema de la educación. Ese es el más urgente, en su opinión. A ver, lo que pasa es que estamos desperdiciando un porcentaje de talento chileno enorme, que no participa de los beneficios de la modernidad por falta de una educación de calidad y otras veces por falta de educación, por la deserción, porque no van al colegio, porque terminan antes. Y fuera de eso hay una proporción antigua, muy grande, de cerca de 4 o 5 millones de chilenos que no terminaron la educación media. Entonces eso es un capital educacional, un capital humano muy reducido. Subcalificado. Subcalificado, y la modernidad y la revolución que se viene va a requerir otro tipo de educados, hay otro tipo de... y no los hemos preparado para eso. Ahora, la tesis, el relato del gobierno de emergencia fue muy útil
políticamente en la campaña porque le permitió a José Antonio Kast salirse de todos los temas complicados. Pero dicho eso, ¿usted cree que estará en disposición o en capacidad el gobierno de hacerse cargo también de esos otros temas importantes, aparte de los que... Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando se refirió a reducir los temas a discutir, es que yo creo que él quiso excluir los temas muy divisivos de la sociedad chilena. Y los que le son más incómodos. Y que son más incómodos, claro, que son muy legítimos, pero que son divisivos. Y creo que en eso fue muy sabio. O sea, usted que es una liberal, probablemente no esté de acuerdo en muchos de esos temas incómodos con José Antonio Kast. Lo que pasa es que yo tengo una definición distinta de lo que es ser liberal, que lo que tienen los liberales modernos, por así decir. A ver. Para mí, liberal es una persona que, es una filosofía que considera que la libertad individual debe ser el eje central de la organización política social y que debe dar autonomía a las personas para realizar su propio libreto y hacer lo que ellos quieran con sus vidas, siempre y cuando no dañen a los demás. Pero eso significa un Estado no neutral, porque nunca puede ser neutral, pero no necesita, no significa que para ser liberal haya que ser partidaria del aborto. Porque, por ejemplo, en el caso del aborto, y eso lo reconoce Michael Sandel, que es una persona que no es de derecha, un gran filósofo, de derecha, claro. Hay un conflicto de intereses más bien entre la madre y la criatura. Entonces es perfectamente liberal defender también los derechos del que está por nacer. Entonces yo no juzgo la credencial de liberal, yo no se la retiro a personas que puedan tener una cultura más conservadora. Ya, perfecto. Porque de hecho ha habido una simbiosis en este país muy grande, histórico, entre lo que ha sido el liberalismo y el conservatismo en la mayoría de las etapas. Hay cosas muy curiosas que en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, surgen los movimientos conservadores en Europa y son todos tremendamente retrógrados. Quieren la restauración monárquica, quieren el predominio de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y en Chile los conservadores prácticamente desde un principio son republicanos, creen en la representación. Que son ideas más propias de la entonces es muy posible el diálogo conservador-liberal. Y hoy día además hay una corriente intelectual bien interesante que está estudiando a personajes como Montesquieu o Burke como liberales conservadores. Hay un nuevo tema que es el liberalismo conservador. Que no es un oxímoron, digamos, no es una contradicción de términos. Exactamente. Nos fuimos un poco lejos, pero nos fuimos lo más lejos que devolvámonos. Hablemos de la derecha. A propósito del quiebre, los partidos de Chile Vamos, Rodrigo Galilea, el presidente de RN, el senador, insisten en que tiene que devolverse el diálogo, tiene que volver, que hay que superar esto. Y ahí se marca un cierto matiz entre el gobierno electo y los partidos de Chile Vamos, que bueno, compitieron separados en la primera vuelta. ¿Cómo ve el futuro de esa derecha, de esa derecha que salió quinta, digamos, en la elección? A ver, yo creo que el poder es un cemento bien potente para mantener las fuerzas unidas. Es una idea pragmática pero realista. Muy pragmática, pero muy en concordancia con lo que es la naturaleza humana. O sea, yo creo que va a ser perfectamente posible mantener una alianza. Pero, a ver, si iban en distintas listas y pertenecen a distintas, es porque tienen sensibilidades distintas y tienen un enfoque, tienen una retórica distinta. Tienen una actitud distinta. Yo considero que Chile Vamos es mucho menos confrontacional
Por algo le decían la derechita cobarde. Claro. Porque es más propicia a buscar encuentros. Entonces, yo no creo que vayan a haber quiebres. Y yo, siempre se dice, ¿no es cierto?, otra cosa es con guitarra. Bueno, yo creo que el presidente electo también se va a dar cuenta que otra cosa es con guitarra. Porque no tiene mayoría en el Congreso y eso significa negociar. Y para negociar no se rompe nunca la cristalería. Se fracasa un día, se retoma el otro, se tranza y se hacen compromisos y se logra no todo lo que uno quería, pero lo mejor que pudo. Y ahí hay sensibilidades distintas, como dice usted, ¿sí?, entre el Partido Republicano, por ponerlo por simplificar, y lo que conocemos como Chile Vamos. Y la pregunta es si Chile Vamos, a partir de este cemento pragmático que usted describe, va a tener la posibilidad de influir realmente en el gobierno, o va a ser un soporte parlamentario, político en los ministerios, pero no más allá. Yo tengo la esperanza, yo tengo la convicción que la entrada del socialismo democrático al gobierno actual, que fueron pocas personas clave, tuvo una influencia enorme. Creo que nuestro destino habría sido muy distinto si el Frente Amplio y el Partido Comunista no hubieran tenido en cierto modo, contrapeso. Y creo lo mismo, que con este gobierno Chile Vamos no tiene mucha representación en el gabinete, pero yo creo que va a ser un contrapeso importante, porque lo único que está claro es que el triunfo final del presidente electo se debió en una medida muy importante al voto de Chile Vamos, claro, y de los amarillos y de los demócratas. O sea, usted, por decirlo de otra manera, usted le tiene fe a los ministros, al ministro Udi y al ministro de RN, que son además miembros del comité político, Alvarado y García Ruminó. Así es, así es. Y no solamente a eso, sino que todas las influencias que se van ejerciendo en la sociedad que no son directamente ligadas al gabinete, pero van a ver las decisiones en el poder tan influidas por muchos factores. Yo creo que va a haber una prensa, que va a haber centros de estudio, que van a ir también haciendo un contrapeso a ideas un poco más radicales que las que la mayoría quisiera. Volvamos a los primeros 90 días. ¿Cómo se imagina que va a ser? ¿Qué tendría que pasar? Capaz que no haya ni siquiera luna de miel, digamos. Bueno, con esta partida se hacen más difíciles las lunas de miel. Esto va a exacerbar Estamos partiendo un poco a las patas. Claro, claro. Yo creo que todavía hay tiempo para remediar eso. Yo creo que el gobierno que entra se ha preparado para una serie de medidas que no requieren acudir al Parlamento. Yo no las conozco, pero yo creo que va a haber gestos importantes o políticas importantes en relación a la inmigración. Ahora, yo veo que el problema de la inmigración, al igual que en todos los países del mundo, es un problema tremendamente complejo, que no se resuelve en 90 días. No, pues no hay si cómo. hay 340.000 irregulares, toma mucho tiempo siquiera empezar a eliminar a eso. Y yo creo que también no va a haber acuerdo respecto a, por ejemplo, a qué hacer con las personas ya empadronadas, porque los empadronados han demostrado buena voluntad, no temen ser identificados. Exacto, y por lo tanto a lo mejor hay que aplicar una política distinta a ellos que a los delincuentes que entran y que no quieren empadronarse precisamente porque no quieren que los identifiquen. No sería tan raro. Ha habido países conservadores o de gobiernos de derecha donde efectivamente se han nacionalizado porque se requiere, digamos. Así es. Bueno, España no es un gobierno de derecha, pero España lo está haciendo ahora y lo hace porque su economía lo requiere, ¿no? Así es, así es.
Sí, yo creo que aquí los inmigrantes están cumpliendo funciones económicas importantes. Oiga, me quiero devolver a una cosa, pero tenemos que ir al corte, pero me quiero devolver al viaje que hace el presidente electo este fin de semana a Estados Unidos con Donald Trump. Y hablemos de esa influencia y de cómo influyen las derechas y en el continente. ¿Le parece? Ya. A la vuelta de la pausa. Estamos con Lucía Santa Cruz, historiadora, directora de empresas, intelectual, columnista, en esta edición de Hablemos a las 12. Porte 13 en vivo en nuestro canal de noticias, política y actualidad todos los días. Pausa y estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Presentamos la nueva dupla de Tele 13 Tarde, para darte toda la información y el análisis de los hechos noticiosos. Desde ahora me sumo a Tele 13 Tarde para informarte con responsabilidad, porque creemos en el poder de estar informados. Queremos entregarte las noticias y su contexto para que puedas comprender todas las aristas que la rodean. Nos vemos de lunes a viernes a las 13 horas. Tele 13 Tarde, nueva dupla. Tele 13, el poder de estar informados. A ver, ya tengo una idea. ¿Y si sumamos a Pamela Díaz al elenco? Es que ya tenemos una Pamela como que puede generar confusión en la gente. Si invitamos a Sammy Reyes. Y te deja levantar a las 5 de la mañana a ensayar con él. ¿No es si llega a las 12 de la noche se corta Sí. la grabación? No, tengo una idea. ¿Quién? Rafa Araneda. Y si invitamos al canguro mejor, güey. Humor con invitados, Luis Slimming y todo el sentido del humor llegan al Prime del 13. El desestrese, relajarse nunca fue tan divertido. Pronto, solo por el 13. El campeonato de fútbol de Primera División de Chile se vive en el 13. Liga de Primera, Mercado Libre. Y este sábado, el equipo ruletero recibe al puntero del campeonato, Everton versus Deportes Limache. No te lo puedes perder. Liga de Primera, Mercado Libre, Everton versus Deportes Limache. Este sábado, 11:45 horas, por el 13, de 13 en vivo y 13 Go. Joche y Princeso ya están eligiendo a los miembros de su equipo para convivir juntos en esta nueva experiencia. ¿Son todos buenos vecinos o más o menos? Con masaje incluido. Momento romántico. ¿Entre ustedes están los elegidos? Vecinos al límite. Un reality basado en hechos reales. Pronto por el 13 y en todos los barrios de Chile. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Con la historiadora Lucía Santa Cruz en esta edición de Hablemos a las 12, política y actualidad en T13 en vivo, nuestro canal de noticias. Lucía, dejamos planteado el tema del viaje del presidente, va a ver a Donald Trump. Uno de los objetivos más o menos subordinados era tratar de conseguir que Marco Rubio viniera, el secretario de Estado, Sí. al cambio de mando. Estados Unidos anunció hoy su nómina y viene el subsecretario de Estado. No va a venir Ya, Marco no va a Rubio. venir Rubio. No se consiguió eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ventaja hay en ese viaje? A ver, yo creo que por una parte es tratar de restaurar las buenas relaciones con Estados Unidos. Yo O sea, creo un que gesto habría de buena voluntad. claro, de buena voluntad. Yo creo que un rechazo habría sido visto como una ofensa. Yo creo que el presidente electo quiere mostrar un cambio de actitud hacia Estados Unidos, porque el presidente Boris ha insultado mucho al presidente Trump. Puede tener razón en muchos aspectos, pero él no lo puede decir. ¿Diplomáticamente es conveniente justo en este momento en que Donald Trump, una semana antes, atacó Irán? Bueno, ahí depende del análisis que uno haga acerca de la conveniencia de atacar o no atacar Irán. Y ahí las opiniones también están divididas y están bastante divididas entre izquierda y derecha. Eso ha sido un buen debate, En ¿eh? todo Desde el lo de mundo. Nicolás Maduro en adelante. Sí, po. Sí. Mi objeción muy pragmática principal es que no resuelven los problemas. Sacar a Maduro no ha significado un cambio de régimen, y matar a la ayatollah no significa restaurar la libertad y la democracia
en Irán. Un país que no ha tenido democracia hace que un siglo, ¿no? Claro, nunca, claro. ¿no? Ahora, con el Shah tenía muchos avances, ¿ah? Se había iniciado toda una revolución cultural de incorporación de las mujeres, de sacar el velo. Sí, no era una teocracia. No, pues era un gobierno autoritario, pero más moderno, claro. Exacto, para el exacto. Árabe. Y lo otro es que efectivamente yo creo que al igual que el presidente Boric se reunía con el grupo de Sao Paulo, con los grupos ideológicamente afines, yo creo que nadie le puede impedir, le guste o no le guste a uno, que el presidente Kast se reúna con aquellas personas con las cuales se siente ideológicamente más afín. Ahora, en ese mundo afín, que parece ser el mundo dominante, particularmente en la derecha, implica que esa predominancia implica que las ideas de la libertad están a la baja, digamos? Yo creo que las ideas de la democracia liberal representativa están a la baja. Y sin democracia liberal representativa, la libertad pasa a ser muy feble. No hay un sistema que garantice realmente las libertades individuales que no sea la democracia liberal representativa. Y el respeto a la ley, en ese caso. El respeto a la ley, al Estado de Derecho y de los derechos humanos. Es lo que se llama, que se llaman las democracias iliberales, que se generan electoralmente, pero luego no cumplen con lo que es el espíritu ni las reglas. Piensa tú, Bukele, lo primero que hace es cambiar la Constitución para poder quedarse indefinidamente. Detiene, lo cual hace muy feliz a la población salvadoreña, a todas las maras y a todos los delincuentes, pero no hay un juicio. Están hacinados en una cárcel. Entonces hay una cierta persecución a la prensa. Entonces se van erosionando las libertades. Una última cosa, al inicio de la campaña del año pasado, en el oficialismo se esbozó muy claramente la idea de que iba a ser una lucha por la libertad, la campaña electoral, una idea que finalmente probablemente no prosperó por la idea del Estado, del gobierno de emergencia. ¿Pero usted cree realmente que la libertad está en riesgo, que el Estado de Derecho está en riesgo en un gobierno de José Antonio Kast? Para nada. Nosotros tenemos instituciones mucho más fuertes de lo que las personas piensan. Yo sé que hay una tremenda crisis institucional que ha afectado al corazón de las instituciones, que es el Poder Judicial. Pero somos un país donde esto está saliendo a la luz, donde hay 6 supremos siendo investigados o condenados. Creo que el proceso electoral chileno es ejemplar en el mundo entero. Yo creo que no hay otro país que pueda tener la información tan acertada, tan exacta, tan luego, sin que se produzca ningún conflicto. Piensa tú que en Estados Unidos se cuestionó la elección de Biden y hubo una toma del Capitolio en consecuencia, un acto de violencia. Y ni hablar la del año 2000. Digamos. Y la del año 2000. Entonces, no existe el riesgo eso. No, ahora yo creo que hay que estar súper alerta. Pero yo pienso, y lo he dicho muchas veces, José Antonio Kast es hijo de la democracia. Él fue electo, fue concejal, fue diputado, formó un partido, no un movimiento personalista, un partido con regla. Y yo no he visto nunca una sugerencia de una política iliberal. Él admira mucho a Bukele, pero añade que no son políticas que se puedan reproducir en Chile. Yo tengo confianza de que no va a ser así, pero como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Lucía, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván, un placer. Gracias por volver a Canal 13 después de tantos años. Y gracias por venir con ese resfrío además, Lucía. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas Lucía gracias. Santa Cruz, historiadora, columnista, intelectual, directora de empresas, en esta edición de Hablemos a las 12 por T13 en vivo, donde